Hola amigos del YouTube, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo es que se portan? ¿Cómo es que les va? ¿Cómo es que pinta la bonita tarde? Voy a quitar esto. Oigan, vamos a preparar hoy juntos una deliciosa receta, pero rápida, pero fácil, pero práctica, pero suculenta, pero nutritiva, pero deliciosa. Y además ese tipo de recetas que nos encantan porque te resuelven la vida, pero de una forma rápida, pero de una forma sin complicaciones. Vamos a preparar algo que además se puede convertir en un plato fuerte porque lleva un poco de todo. Lleva pasta, ¿no? Lleva proteína. Lleva muchas verduras. ¿Les parece si comenzamos? Ya tengo por aquí la cosa un poco adelantada. Hola Lluvia Paloma. Hola María Ortiz. Hola Diana CP. Hola, buenas tardes, bienvenidos. A ver, vamos comenzando. Te voy enseñando qué delicia vas a hacer. Vamos a hacer una pasta. Una pasta con ostiones. Porque mira, resulta, te voy a contar. Además, aparte de todo, pues lo voy a hacer con cosas que yo ya tenía. Por ejemplo, yo ya tenía aquí en el refri y que ya tienen varios días estas cosas antes de que se hagan feas y se nos vayan echando como que a perder. Tenía medio kilo de calabazas, las cuales simplemente lavé y rallé. Tenía igual aquí es un poquito menos de medio kilo de zanahoria, los cuales igualmente solamente lavé y rallé. Em, Irene Cano, hola. Mariana Ibarra, ¿se puede con atún? Se puede con lo que quieras, con atún, con pollo, con carne, con cerdo. En este caso te digo, es que yo la voy a hacer con las cosas que ya tenía aquí en casa, justo para que nada se eche a perder y para ocupar pues lo que ahí vamos teniendo, ¿verdad? Este es más o menos medio kilo de jitomate. Lo único que hice con ellos fue lavarlos y cortarlos en cubos. Y también es que ahorita como aún sigue haciendo calor en la Ciudad de México, si no vas ocupando la verdura que tienes, pues se va haciendo fea, se echa a perder porque hace mucho calor. Aunque la metas al refrigerador, tampoco dura mucho. Em, Ay, te iba a decir algo que ya se me olvidó. Ah, de que preguntaban de que si se puede con atún. Sí se puede con atún. Lo que pasa es que, mira, yo ya tenía estas latas de ostiones que pues ya tienen un rato ahí en la despensa. Creo que son desde cuando hacías las compras de la pandemia, que ves que comprábamos latas y todo ese rollo porque pensábamos que ya venía el fin del mundo. Entonces, pues de entre esas latas hemos ido sacando pues lo que va como juntándose ahí más tiempo en la despensa, pues hay que ocuparlo. Y yo tenía este par de que dije, no, o sea, esto ya tiene ahí antes de que caduquen. Aquí dice que caducan en septiembre del 23. Pero, de todas maneras, eh, pues no hay que esperar, ¿verdad? A que caduquen. Porque luego también es que se te van olvidando y se van quedando ahí y pues, pueden caducar y echarse a perder. Y pues no se trata tampoco de tirar la comida. Y ahora podemos resolver el tema de la comida con todo lo que allá hay en la despensa. A veces piensas, ¿qué voy a hacer de comer? Y ni siquiera te asomas, ni siquiera te echas un clavado en la despensa para ver qué hay. Sino ya estás pensando qué vas a comprar y a lo mejor en la despensa tenemos ya todo para no comprar nada. Entonces, pues de repente échate ahí unos clavados en tu refri, en tu despensa. Verás que aparte de que ahorras, pues vas ocupando todo lo que ya tienes. ¿Y sabes qué me faltó? Ahorita estoy pensando picar ajo y cebolla. Pero, pues vamos a picarlo juntos. ¿Les parece? Que también le podría echar ajo en polvo. Pero, no, se voy a picar unos ajos. Que también el ajo natural, el ajo fresco, pues tiene un saborcito rico, ¿no? Yo creo que con dos. Están no tan chicos, no tan grandes. Mira, mientras tanto, ya tengo en cocción agua. A esta simplemente le puse sal. Y pues igualmente en la despensa pues ya tenía pasta. Pues en la despensa siempre hay pasta, ¿no? Son de estas cosas que siempre hay pasta, arroz, frijoles,
Porque pues como tardan bastante en echarse a perder, pues esto siempre lo vas teniendo en la despensa. Buenas tardes, hola Ana Mercado, Marisela Reyes, saludos desde Guanajuato. Saludos hasta Guanajuato, Diana Cepeda, estoy de este lado. Qué bueno, Diana, así tienes dos ángulos diferentes, por acá y por acá. Venga a traer unas tijeras. Vamos a poner en cocción la pasta. Pasta. Que se vaya cocinando mientras que lo demás. Ay, ay, cambray. Que se nos vaya cocinando la pasta mientras lo demás ponemos en cocción, ¿va? Ay, me cayó acá agua. La pasta preferentemente hay que ponerla en el agua hasta que ya esté hirviendo. Porque si la pones antes de que hierva el agua, pues resulta que se bate. Entonces hasta que esté hirviendo. Y no te comenté, pero aquí puse ya un chorro generoso de aceite de oliva. Lo tengo a fuego bajo y vamos a comenzar a sofreír los ajos y la cebolla. No, bueno, estoy tirando todo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando conmigo? Algo está pasando. ¿Por qué estoy tirando todo? Y mira, por ejemplo, yo es que vi las latas, que también tengo otra de calamar. Tengo otras de calamar en su tinta de estas latas. Pero vi estas de ostiones y ahorita pensé, bueno, hace un rato que las vi, pensé, me voy a hacer un arroz al vapor y nada más le voy a vaciar estas latas arriba a mi arroz al vapor y me lo voy a comer con unas tostadas. Porque también, pues así queda rico, ¿no? Y luego como que dije, no, mejor voy a hacer una pasta. Creo que va a quedar más rico todavía con una pasta. Que también haces un arroz al vapor y le vacías este tipo de latas encima. Lo mezclas, a lo mejor lo comes junto con una ensalada fresca y ya está el menú completísimo. Lo puedes comer acompañado de galletas habaneras o lo puedes comer acompañado de tostadas y ya tienes el menú y no invertiste tanto tiempo en la cocina. Rápido, comes delicioso, todo perfecto, pero no bueno. O sea, yo y mis tiradas del ajo. Ahorita lo recojo. Y pensé, pero después como que también se me antojaba una pasta, porque ayer que estuvimos de visita en la casa de Alicia, cuando comimos ellas tenían un poco de espagueti en el refrigerador, de esos platillos que vas guardando en el refri de un día antes. Y entonces yo, déjame ver dónde cayó mi ajo, ya no vi para dónde se fue mi otro ajo. Se me perdió. Bueno, vamos a pelar otro. Está más grandote. Y entonces yo ayer comí un poquito de ese espagueti que lo vi y se me antojó. Pero era muy poquito ya. Entonces me quedé con esta onda de cuando comes algo y dices, ah, creo que me hizo falta otro poco. Como que me quedé con ese antojo de quiero más pasta. Estaba rico, pero ya había poco. Ya dejé mi likes. Gracias, Irene Cano. Gracias a ti y a todos por su likes. Eso me ayuda mucho. Me ayuda mucho a continuar generando contenido. Gracias por su likes, por su amor virtual. Compartan, no sean gachos, pónganme un like. Me ayudan mucho con eso. Y... ay, por eso te digo, me quedé como con este antojo de comer más pasta. Y también por eso hoy quise hacer la pasta. Y bueno, también bonito pretexto para conectarnos, ¿no? Vamos a cortar el ajo finamente. Lo quiero partir en la mitad. Y luego lo voy a
Cortar en trocitos. Sí, cortemos el ajo. Igualmente, si esto tú lo prefieres, como hace rato que preguntaban del atún, si lo prefieres hacer con atún enlatado, con pollito, si tienes pollo, unos trozos de pechuga en dados le vendrían muy bien. Em, si tienes cerdo, igualmente, por ejemplo, bistec de cerdo cortado en trozos le vendría perfecto. Carne de res también, por supuesto. Es que la pasta va con cualquier proteína, la verdad. Va perfecto con cualquier proteína. Hasta solo con verduras es muy rica. Pero la pasta combinada con cualquier proteína, deliciosa. Con tu preferida. Cerdo, pescado, pollo, atún. En este caso, mira, yo le voy a poner ostiones. La cocina justo se trata de, pues, como echar a volar tu creatividad y también ocupar tus ingredientes favoritos. Los que tú creas que vas a disfrutar más. Necesito una cebolla. Déjame bajarle a la cazuela para que no se nos caliente demasiado el aceite. Necesito una cebolla. Ya encontré una. Bueno, no la voy a ocupar completa, yo creo como la mitad. Y fíjate, ahorita que preparé todo esto, de que me puse a rallar las zanahorias, las calabazas y a partir los jitomates y todo ese onda de la preproducción, me quedé pensando así de que algo me falta, pero como que yo volteaba a ver los ingredientes y mi mente me decía, no, no te falta nada, ya tienes todo. Hasta ahorita que iba a comenzar a sofreír, ya mi mente me dijo, claro, te faltan el ajo y la cebolla. Sí te faltaba algo. Ni modos, no pasa nada, se resuelve. Nada que no pueda resolverse en un par de minutos, se pica rápido y listo. Sin problema. Sin problema. Déjame traer una cosita para menearle a mi pasta. La pasta. Hay que menearle para que se cueza uniforme y pareja. Creo que le puse muy poquita pasta. ¿Será? Bueno, vamos a esperar a que se cueza. Es que según yo le puse, no, sí le puse la mitad del paquete. No, sí, tal vez ahorita. Falta más bien que se cueza, por eso todavía se ve poca. Bueno, en lo que estábamos, vamos a seguir picando la cebolla. La cocina es como tu laboratorio, Edgarín. ¿No tapas la pasta? Fíjate que no, porque si la tapas, se comienza a subir una espuma y se tira. Entonces, una vez que hierve, hay que mantenerla a fuego alto y ya se cuece ahí solita. Mira, si no te vas a ver, pero se levanta una espuma ahí extraña. Y ya que comienza a llegar arriba la espuma, se tira y pues no tiene caso. Y sí, tienes razón, la cocina es justo eso, como un laboratorio, donde hay que experimentar y probar. Hay que atreverse a probar, a hacer las cosas nuevas, a reinventar las recetas, porque pues a veces resulta que cuando reinventas una receta, muchas veces te queda más rica de lo que ya era. Bueno, vamos a comenzar a sofreír ajo y cebolla en
la cacerola que ya tenemos aquí con, mira, ¿ya viste? Se levanta ahí toda esta espuma y comienza a tirarse. Entonces, que se cocine así, destapada. Entonces va para adentro esto, para sofreír el ajo y la cebolla. Si ves bien, si ves bien ahí, sí, ¿verdad? ¿Tú ves bien ahí? Sí, ¿verdad? Más o menos. ¿Qué no saliste, Edgarín? Sí, casi voy llegando. Nada más que llegué con hambre. Y te digo que me iba a hacer un arrocito al vapor. Y nada más le iba a poner esto encima. Pero pues ya me puse aquí a cocinar. Que también es rico, ¿no? Cocinar. Es muy rico y delicioso. Entonces, aquí la intención con el ajo y la cebolla es que perfumen el aceite, que saquen toda esa sabrosidad. Es rápido este paso, ¿eh? Nada más hay que esperar a que la cebolla se ponga cristalina y obviamente en este proceso también el ajo va a perfumar el aceite. Es cero tardado, cero complicado, es muy rápido. Ahora, yo rayé las verduras. Porque ¿qué crees? Que también el tema de rallarlas o cortarlas le da un sabor diferente al platillo. Sabe totalmente diferente la pasta cuando lo haces con la verdura cortada, por ejemplo cortada en cubos, que cuando lo haces con verdura rallada. A mí me gusta de ambas formas, pero hoy se me antojó hacerlo con la verdura rallada. Pruébalo y verás que el simple hecho de cortarlo o trocearlo de forma diferente cambia también el sabor de una receta. ¿Por qué? No lo sé. Son ese tipo de misterios que quizá nunca comprenderemos. Son misterios de la vida. Oh, esto ya huele espectacularmente delicioso. Yo creo que ya está en ese punto rico, sabroso y delicioso. Yo hice espagueti Alfredo con camarones. ¡Ay, qué rico! Qué rica tarde para comer una deliciosa pasta. Pues es que la pasta siempre viene perfecta, ¿no? Porque además la puedes comer caliente o fría. Entonces, pues a mí me encanta. Aparte me encanta la pasta de toda la vida. Ramírez Bautista, saludos. Leti García, hola. Ramírez Bautista, Carmen Guzmán, hola. Hola, Edgar. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les pinta la vida? ¿Cómo os pinta la vida? Yo creo que esto ya. Porque también es que si te pasas con el ajo y se te quema, comienza a amargar. Y pues no queremos eso, más bien queremos un rico sabor y delicioso. Mira, ya está. ¿Alcanzas a ver? Ya está en este punto acitronado, rico y delicioso. Entonces ahora vamos a sofreír, a saltear un poco la zanahoria. Dijera mi abuela, la zanahoria. Pues órale, va para adentro la zanahoria. Digamos que hay que comenzar, cuando vas a saltear verduras, hay que comenzar de la más dura a la más suave. Y en este caso, la zanahoria es más dura que la calabaza. Entonces va primero la calabaza. Como está rallada, y mira, está finamente rallada, va a ser una salteada rápida. Una cosa rápida, solamente para saborizarla con el aceite, con el ajo, con la cebolla. Y se me antoja que le voy a poner un poquito más de aceite, porque a mí las pastas me gustan con mucho aceite de oliva. Entonces vamos a ponerle un poquito más de aceite.
Esto además le da sabrosidad a la pasta, le da humectación, es muy rico. Y dicen que también te ayuda a ir muy bien al baño y hacer el número 2. Coma usted mucho aceite de oliva. Que ahorita no vamos a ir al baño, ¿verdad? Pero es la recomendación que dan algunos doctores. Em, bueno, déjame menearle a la pasta. Que siga la cocción uniforme. Ahora, cuando cuezas una pasta, ponle abundante agua, que te la cubra muy bien y sobrepase tu pasta para que se cueza rico, que tenga una buena cocción, porque a veces de pronto puede ser que la pasta por dentro no tiene esa cocción suculenta, que está como rara la cocción, como por unos lados tuvo buena cocción y por otros no. Es por eso, porque no la pusiste en cocción con suficiente agua. Entonces, pues ahí cuidado con el tema de la cocción de la pasta. Mira, no sé si alcanzas a notar, pero la mía tiene bastante agua. Usted está cubierta y sobrepasa de agua la pasta. No sé si alcanzas a ver, pero tiene suficiente agua. Entonces, esto va a ser rápido, lo de saltear la zanahoria. Yo creo que ya casi, como minutito y medio, 2 minutos. Porque está fina, o sea, no es que necesita gran cocción. Y además a mí las verduras yo las prefiero crujientes o las prefiero no tan, no tan cocinadas. Ahora vamos a agregar el jitomate. Inmediato mismo con el jitomate, o sea, inmediatamente vamos a agregar sal. Un poco de sal, una pizca de sal. Ponte un poquito más. La sal lo que va a hacer ahorita es que va a comenzar a desjugar el jitomate. Y eso es lo que queremos, que el jitomate comience a soltar su jugo. Y también nos vamos a ayudar a que suelte su jugo tapando la cacerola. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Ya quiero probarla, pero todavía no está. Pero va a estar rápido, esto va a ser una cosa rápida. Mientras esto está ahí en proceso, la pasta ya, yo creo que ya le falta poco. Mientras eso sucede, vamos a destapar las latas. ¿Te parece? Me voy a llevar las tijeras. Bueno, ahorita que me lleve esta cosa que me la voy a llevar también a la basura. Vamos destapando las latas. Miren más. Estos están en conserva en aceite de oliva. Entonces puedes ocupar que los vacíes con el aceite que ya traen o que los drenes. Yo los voy a vaciar con el aceitito que traen. Pues es aceite de oliva. Y estamos ocupando aceite de oliva. Entonces pues le va a venir también. Le va a aportar saprosita. Le va a venir bien. No, o sea, imagínate lo que te contaba ahorita. Que no tienes mucho tiempo para cocinar. Llegas a tu casa. Te preparas un arroz al vapor. Tienes aguacatito. Supongamos que tienes aguacatito. Unas lechugas previamente desinfectadas. Arriba de tu arrocito al vapor le vacías esto.
Lo comes acompañado de una ensalada de lechuguitas frescas con aguacate, unas tostaditas o unas galletas habaneras. ¿Y qué crees? Aparte de que vas a comer delicioso, vas a comer muy nutritivo, te garantizo, te va a encantar. Algún día haz la prueba, algún día que no quieras mucho tiempo para cocinar y digas, a ver, vamos a ver si es cierto. Este tipo de latas se resuelven así, resuelven la comida muy delicioso. Vamos a ver si la pasta ya está, que yo pienso ya casi. Ya casi, mira, ahora sí ya creció. Hace ratito se veía muy chiquita. Se veía que era poca. Ya está. Ya está. Al dente. Vamos a drenarla. Recuerda que cuando drenes tu pasta, siempre guarda un poquito del agua con la que la pusiste en cocción, por si la estás haciendo con una salsa o así, en este caso pues si es como un tipo salsa y le hace falta caldito a tu salsa, le pones de esa agua donde estuvo en cocción la pasta y va a ser delicioso. Con esa misma le puedes mediar el tema de le falta o no le falta líquido a la salsita de la pasta. Listo. Entonces, mira, otra cosa que es muy bueno y le viene perfectamente delicioso a la pasta una vez que está drenada, le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva, como pon tú entre 1 y 2 cucharaditas, dependiendo la cantidad de pasta. Y esto le va a dar humectación, ¿no? La va a lubricar, le va a dar una textura deliciosa y también ayuda a que mientras está tu pasta, tu salsa, tu pasta no se pegue, que no se peguen las unas con las otras. Pero sobre todo a mí me gusta mucho agregárselo porque le aporta esta textura deliciosa. Y pues ya con esto pues no se te va a pegar absolutamente para nada tu pasta. Ni en este momento ni cuando ya la integres con la salsa. Le va a dar también una vista espectacular. Listo. Vamos a ponerle otro poquito. Ahí estuvo bueno. Hola Edgar, ¿cómo estás? Saludos desde la Ciudad de México. Hola Grace Arjoneana, saludos hasta la CDMX. Yo también estoy en la Ciudad de México, ¿qué crees? Mira, ¿ves? Aquí ya se quiere pecar. Por eso es bueno este tip del aceite, para que tu pasta no se te pegue. Vamos a menearle a la salsita, que ya está soltándole el bot. Y ahora hay que perfumar la pasta. La puedes perfumar con tu hierba aromática preferida. Vamos a taparla de nuevo. Y yo la voy a perfumar con albahaca. Se supone que tengo albahaca. Se supone que tengo albahaca para la gente flaca. Déjame ver. Porque luego piensas que tienes y no hay. Albahaca, sí hay.
Con esta nos va a alcanzar, ya hay poquita, pero nos va a alcanzar perfecto. Déjame ver si es toda la que hay, porque si es toda, pues hay que traer más del súper. Ay, pues sí, ya es toda. Se acabó. Pero para la pasta de hoy nos alcanza perfecto. Es un poquito, pero sí alcanza perfectísimo. Bueno, pues hay que perfumar la pasta. La puedes perfumar con albahaca, como en este caso. La puedes perfumar con orégano, con eneldo. Como en este caso estamos ocupando mariscos, pues el eneldo le viene perfecto, le aporta saborcito rico a la pasta cuando lleva marisco o pescado. La puedes perfumar con romero. La puedes perfumar con... Pues es que la verdad es que también las pastas casi que van con todo, ¿no? En este caso, mira, como todo el platillo de hoy, el sabor de hoy en esta pasta es, digamos, un tanto cuanto mediterráneo, la albahaca le viene perfecto. Pero, pues yo creo que quedaría rica con cualquier aroma, con cualquier hierba aromática. Quedaría rica con orégano, quedaría rica con tomillo, quedaría rica con... incluso con romero también. Yo algunas veces he ocupado romero para perfumar las pastas y le aporta un rico sabor espectacular. Ya que agregamos la hierba aromática, la que más te guste, hay que agregar también lo que vayas a agregar. En este caso, por ejemplo, los mejillones. Si agregas tú alguna proteína que ya no necesite tiempo de cocción, o sea que ya esté como lista para comerse, como en este caso, pues ya este sería el momento de agregarla. Si vas a agregar pollo, res, cerdo, cualquier cosa cruda, tendrías que lo primero que tendrías que hacer sería saltear la proteína. Después de que ya esté bien sellada tu carne, tu proteína, después de eso agregarías el ajo y la cebolla y ya después todo lo que, como viste ahorita que lo hicimos. Pero, pues aquí no necesitamos cocinar porque los ostiones ya están, aparte que están en conserva, digamos que ya están como precocidos. Pues ya no necesitan cocinarse, ya nada más se agregan así. Vamos a agregar la calabaza, que es la verdura más suave. Híjole, ya no sé si me va a caber aquí mi pasta, oye. Estoy viendo que es un montón. Un montón de verdura y todo eso. Estoy dudando que me va a caber la pasta. ¿Será que me quepa? Luego me salen mal mis cálculos de cazuela en la cuestión de las cantidades. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Eso de que comienzas a cocinar en una cazuela y ya que vas viendo, dices, híjole, no me va a caber, tengo que cambiar de cazuela. Pero, aún con el calorcito, la calabaza va a reducir un poco. No muchísimo, pero va a reducir. Entonces tal vez sí me quepa. Aunque ahorita se ve muy, muy llena mi cazuela. Probablemente sí me quepa. No manches, esto tiene un aroma. Está desprendiendo un aroma increíble. Tiene una pinta increíble. Mira nomás cuántas verduras nos vamos a meter. Bueno, es que a mí me encantan las verduras. No manches, está espectacular. Déjame acercártela para que la veas. Ya se imaginarán a qué huele toda la casa ya. No, pues ya es que estos aromas son bien escandalosos, son así, de que llegan hasta la casa del vecino. Mira. Ay, ahorita que le agregué los ostiones, se soltó el aroma así riquísimo. Entonces, como la calabacita es una verdura pues que en realidad no necesita gran tiempo de cocción, en realidad nada de lo que estamos ocupando, porque
Te digo, a mí las verduras me gustan crujientes, me gustan poco cocinadas. Ya solamente, y esto nada más con la intención de que suelte su saborcito y saborice nuestra salsa, la voy a dejar, si acaso, un minutito la calabaza que se cocine. Y a lo mejor hasta menos de un minuto. Y prácticamente que nuestra pasta ya va a estar, ¿eh? Eso es todo. Ya nada más agregaríamos la pasta, mezclarla y ya está la comida. ¿Viste qué rápido? ¿Viste qué rápido? ¿Viste qué fácil? Bueno, rápido, fácil y delicioso. Entonces, yo creo que ya. Para mí que ya está. Ya, para que esto no se sobrecocine. Ahora, ya por último, simplemente hay que probar el sazón. Hay que checar si está bien de sal o le falta o qué onda. Recuerda que también el tipo de proteína que estamos ocupando, como es en conserva y son mariscos, generalmente los mariscos o el atún son saladitos también, el atún, ¿no? El atún de lata ya viene un poquito salado, entonces pues ahí yo te recomiendo que el sazón lo rectifiques hasta el último, no le pongas muchísima sal y ya al último, que ya esté todo integrado, rectificas el sazón para que no te pases de sal. Está buenísimo. ¿Sabes qué? Para mí que está perfecta. No le falta sal. Entonces, ahora vamos a agregar pasta. Y también la pasta la puse en cocción con sal. Entonces, así que digamos que la pasta desabrida no está. Ya trae el saborcito de la sal con la que la pusimos en cocción. Y ya por último, simplemente hay que mezclar la pasta con la salsita que preparamos de verduras y esto. ¿Y qué crees? Que ya estaría la comida. Ay, qué rico. Pues vamos a apagarle. Le apagamos esto, ya está listo. Y vamos a servirnos nuestro plato. Mira, tiene buena pinta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Tiene buena pinta, huele espectacular. Y esto está delicioso. Vamos a servirnos. Y ya para comer. Porque esto ya está. Wow. Wow, qué delicia. ¿Alguien gusta? Le puedes agregar si quieres queso parmesano. Yo no tengo y la verdad no compré. Porque también es que no siempre me encantan las pastas con parmesano. Siento que a veces el parmesano le roba protagonismo al ingredientaje que ocupas. Entonces, a mí a veces me gustan con parmesano y a veces no. Cuando quiero disfrutar más el sabor de los ingredientes, no le pongo parmesano. Entonces, vamos a probar. Sujétate, que viene la mejor parte. O sea, hace la prueba. Sujétate tú también, que viene la mejor parte. ¿Estás bien? Sí, ¿verdad? Creo que sí.
que mientras tanto voy a poner a calentar agua porque me voy a preparar un café. Se me antoja mi pasta acompañada de una taza de café. Entonces, vamos a comer. Mm, 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 mm. Sí y súper sí. Mm, mm, mm. Buenísimo lo que le sigue. Quedó espectacular. Mm, mm. Se ve muy delicioso. Quedó, María. Prueben a hacerla, de verdad que les va a encantar. Mm, mm. Qué consentimiento para el alma, una delicia de este tipo. Pues ya me voy. Ahí te compartí una opción rápida, fácil, nutritiva, económica, deliciosa, con cosas que tenía en la despensa. En realidad no son muchos ingredientes, también es que es una cosa que no ocupa muchísimos ingredientes. Tienes un plato completo. Esto perfecto puede ser ya un menú completo. ¿Por qué? Pues porque una pasta sí funge como menú completo. Tienes la proteína, las verduras y el carbohidrato, que es la pasta en este caso. Entonces, pues ya con esto quedas perfectísimo. Te dejo muchos besos. Nos veremos pronto. Nos estamos viendo en un nuevo video, ya sea en un grabado o en un nuevo en vivo. Mientras tanto, pasa una excelente tarde. Recuerda que se te quiere muchísimo, con todo el corazón. Chao. Chao, YouTube.